Cómo inspirar esperanza y unión. Inspirar esperanza y unión es un arte que combina visión, acción y conexión humana. Hoy quiero compartir contigo algunas claves que pueden transformar comunidades, equipos y hasta tu vida cotidiana. Sección 1. Sembrar esperanza. Primero, sembrar esperanza a través de narrativas positivas, contando historias de superación y resiliencia que nos recuerdan que el cambio es posible. Con una visión compartida, un futuro claro y alcanzable en el que todos podamos vernos reflejados. Y mostrando pequeños pasos visibles, avances concretos que nos hacen sentir que estamos progresando, aunque sean modestos. Sección 2. Fomentar unión. Pero la esperanza necesita unión, usando un lenguaje inclusivo que nos haga sentir parte de un mismo nosotros, creando rituales colectivos, celebraciones y símbolos que refuercen nuestra identidad común, y practicando la escucha activa, dando espacio a todas las voces porque cada persona cuenta. Sección 3. Ejemplos prácticos. Esto no es teoría, lo vemos en la práctica. Líderes comunitarios que organizan proyectos de voluntariado intergeneracional. Empresas que celebran los logros de sus equipos con historias inspiradoras, más allá de las cifras. Movimientos sociales que usan música, arte o deporte como puentes para unir culturas distintas. Cierre. En el fondo, esperanza y unión nacen cuando sentimos que no estamos solos y que existe un propósito compartido que vale la pena perseguir. La pregunta es, ¿cómo vas a inspirar tu esperanza y unión en tu entorno? Si te gustó este vídeo, comparte y suscríbete para seguir construyendo juntos un futuro lleno de esperanza.